comenzar con una pregunta que hizo alguien durante el tiempo del sábado antepasado. Una de las preguntas decía, ¿es necesaria la fe? ¿Es necesaria la fe? ¿Para qué? Decía yo, porque no me decía tanto, ¿no? No sabía quién había hecho la pregunta, así que no podía preguntarle, ¿para qué? Pero es una muy buena pregunta. Y una pregunta de la que quiero hacerme cargo particularmente pensando en Zacarías. Porque el surgimiento de la Reforma Protestante trajo consigo la famosa frase de sola fide. Esa es la expresión en latín, la expresión original. Solo mediante la fe. Es una expresión latina que intentaba resolver una disputa teológica bastante técnica, ¿no? A veces nosotros lo bajamos y cuando lo bajamos metemos las patas. No. Es una disputa extremadamente técnica. Tiene que ver con, en la gran salvación hay una partecita que llamamos la justificación. La justificación se efectúa por fe y obras o solo por fe. La Iglesia Católica Romana dijo por fe y obras. O sea, nosotros, el momento en que somos declarados justos por Dios, se debe o es depende de alguna manera, lo hace por medio de la fe y las obras. Y los protestantes dijeron no, solo por la fe. Pero es una disputa técnica. Y aquí es donde nos perdemos, porque Lutero quería afirmar con fuerza que la declaración de la Iglesia como un pueblo considerado justo no surge meramente de obras externas, ni de las contribuciones financieras que hagamos a la Iglesia. Acuérdense que en ese momento estaban las indulgencias de moda, sino de una fe, de una confianza fundamental en Cristo. Lamentablemente, hoy día en el siglo XXI, esa frase ya está bien manoseada. Sola fe, no, sola fe. ¿Qué termina ocurriendo? Que miles de creyentes piensan que basta con creer. Basta con creer. Y en algún momento se nos torció la cosa. Me acuerdo una vez que estábamos en un grupo en casa, aquí en Vitacura, en una comunidad misional, y una persona se enojó mucho cuando yo dije que la salvación no era solo por fe, que la justificación era solo por fe, pero la salvación no es solo por fe. Y me dijo, ¿cómo que no? No, me dijo, ten cuidado por dónde vas. Se enojó conmigo. Algunos que estaban ahí se acordarán. Y me dijo, ¿pero cómo? La salvación es por fe, si eso es lo que creo. No. Ni un protestante cree eso. Ni Lutero ni Calvino creyó eso. La justificación es por la fe. La salvación requiere más que eso. Así que de repente empezamos a creer hoy día que basta con creer. Basta con tener como una buena disposición, una cosa así como una preferencia política. Mira, me cae bien este muchacho de Jesús, le creo, ¿no? Así decimos cuando sale un candidato nuevo, o un animador, una figura, decimos, le creo. No, le creo. Creerle no es lo mismo que el tipo de fe que está siendo descrita en la Biblia. Así que de repente empezamos a pensar que tenemos esta preferencia, le creemos a Jesús en ese sentido, pero que eso no tiene por qué tener consecuencias en mi vida real. Yo puedo decir que, no sé, no se me ocurre a nadie en este momento, pero le creo a un político. Le creo a qué buen muchacho este cabro que ahora está postulando para ser pastor. Yo le creo, ¿no? El obispo de repente pregunta y uno dice, yo le creo a él, yo creo que estamos bien. Ya, pero que eso tenga implicancias para mi vida es otra cosa, ¿no? Hay pocas personas con las que uno tiene que, el otro día hablamos, ¿no? Meter las manos al fuego. No. O sea, claro, creerle es una cosa. Pasarle las llaves de la casa y el PIN-PAS de la cuenta corriente, ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Los apologetas católicos romanos justamente capitalizan este problema. Critican la idea torcida de la sola fe. No, porque dicen claramente, la Biblia no habla de la sola fe. La sola fe, ok, pero la salvación, ¿qué hacemos con Jesús diciéndole a los falsos profetas, apártense de mí, hacedores de maldad? No les dice, apártense de mí porque no han creído bien. No creyeron la doctrina correcta. ¿Qué hacemos con Apocalipsis entero, que lo estudiamos el año pasado, estamos viendo en el CEP con Raúl, ¿no? Una y otra vez, el que persevera hasta el fin será salvo. Chuta. No, pero es que es la perseverancia en la fe. No. El juicio será, a cada uno se le juzgará conforme a su fe, a sus obras. ¿Qué hacemos? Así que apuntan los católicos romanos a docenas de pasajes donde Jesús y sus apóstoles parecen insinuar que la salvación exige una manera de vivir, una obra consistente que no se satisface meramente con decir, solo por fe, solo por fe. ¿Qué significa creer? ¿Realmente creemos los protestantes que seremos salvos solo por creer en Jesús? Aun si nuestras vidas no demuestran cambios reales. ¿Si realmente creemos eso los protestantes? ¿Realmente podemos decir eso conforme a la palabra de Dios? Vamos a ver hoy día qué significa la fe, qué implica la fe.
Vamos a tener que esperar un poquito para resolver el problema de la justificación, que es una discusión más bien técnica. Honestamente no me parece de primer orden. Saber qué significa creer, ahí está. Ese es el bistec de nuestro lomo a lo pobre. Vamos a leer entonces Zacarías 1. Antes quiero contarles algo que me pasó y siempre me marcó. Una vez estaba en Torres del Paine, y en Torres del Paine hay refugios. Cuando tú yo antes tenía un poco menos de guata y podía hacer trekking y hacía más actividad física y todo eso. Y hicimos el circuito varios días recorriendo con mi esposa. Y en una de esas hay refugios y hay como cocinillas ahí. Y nos pusimos a cocinar con nuestras cosas. Y había un gallo que tenía una cocinilla espectacular. Ahora ya sé cuál es porque está más de moda. En ese momento era algo nuevo. Era como una botella. Y cocinaba todo ahí adentro. Era fantástica. Muy rápida, qué sé yo. Y empiezo a conversar con el tipo. Era un neozelandés. Y le digo, mira, qué buena, y eres de Nueva Zelanda, mira, sí. ¿Y tú por qué me dices, por qué hablas inglés? No, le digo, bueno, soy anglicano, los anglicanos en general tenemos un contacto con gente de Inglaterra y ella he practicado harto nomás. Y me dijo, yo también soy anglicano, me dice. ¿En serio? Oye, mira, hermano, qué bacán. Oye, ¿cómo lo haces allá? ¿Cómo funciona la iglesia de Nueva Zelanda? Y me dice, no sé. No, yo soy anglicano porque cuando era chico me bautizaron en una iglesia anglicana porque en Nueva Zelanda la mayoría de las iglesias son anglicanas. Eso es todo. Pero soy anglicano. Tratando de entender qué estaba tratando de decir este compadre. Y le digo, bueno, entonces, ¿tú te consideras cristiano? Sí, me considero cristiano. Yo creo que Jesús, bien, buena onda. ¿Pero vas a alguna iglesia? No voy a ninguna iglesia. Él no se congregaba, no tenía ni un solo compromiso con Jesús. Su fe en Jesús, no tenía ninguna implicancia para su vida. Pero él decía que era cristiano. Él estaba convencido de que él era cristiano porque lo habían bautizado de chico. Y en su imaginario, si Cristo venía, él se iba con él, porque lo habían bautizado de chico. Los evangélicos tenemos una versión de eso, porque los católicos dicen el bautismo, ¿no? Pero los evangélicos tenemos la oración de conversión, que cumple exactamente la misma función, ¿no? Decimos, yo dije amén, algún pastor me dijo, diga conmigo. Y tú no estabas ni pensando, probablemente estabas moco tendido ahí, porque además viene toda esta cosa de emocional, emotiva. Y dice, dígame, Señor Jesús, te quiero entregar mi vida. Amén, amén, listo. Estoy con Jesús. Nunca más fui a la iglesia, pasaron 30 años. Pucha, hice las de Kiko y Caco, da lo mismo. Por eso es tan importante escuchar el mensaje de Zacarías y entender realmente qué es la fe y por quiénes viene Jesús y el reino de los cielos. Vamos a Zacarías 1 y vamos a leer solo la introducción del 1 al 6. En el 8º mes del año segundo de Darío, el rey Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó, diciendo: El Señor se enojó mucho contra sus padres. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. No sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus obras malas. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. ¿Sus padres dónde están? ¿Y los profetas viven para siempre? ¿Acaso no alcanzaron a sus padres mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas? Por eso se arrepintieron y dijeron: como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Hermanos, esta es palabra de Dios. La introducción ya nos da algunas señales, ¿no? El Señor está recordándole a esa generación tardía de israelitas cómo había sido antes. ¿Acaso están vivos sus antepasados?, les dice. ¿Acaso no tuvieron que morir juzgados en el extranjero, exiliados en Babilonia por causa de su porfía? Así que dice y nos recuerda una y otra vez justamente lo que estábamos hablando antes, ¿no? Por eso se arrepintieron y dijeron finalmente los judíos: como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Sola fe, que no significa chip libre. El profeta Zacarías habría desarrollado su ministerio después del retorno de Israel del exilio de Babilonia. ¿Se entiende? ¿Recuerdan? Déjame hacerte un recuento. Entonces, los israelitas salen, pasamos por todo ese proceso de constitución con Abraham. Abraham es llamado, la familia de Abraham crece en Egipto. Luego en Egipto, de repente cambian el faraón, los esclavizan, pasan 400 años de esclavitud. Y los israelitas ahí ya son una nación. Así que justamente ahí viene Dios, los rescata de Egipto, los saca con mano poderosa
y les ofrece finalmente recibir la tierra prometida. La tierra que hoy conocemos como Palestina, Israel, porque es una tierra dividida. En ese tiempo estaba unificado, eso es lo que le había prometido Dios. Esa tierra que se le había prometido a Abraham, se la concede y se establece un reino. Pero en cuanto se establece el reino, empieza a caerse a pedazos todo. Resulta que el reino de Israel tenía ciertas delimitaciones de Dios, una legislación de Dios. Dios gobernaba sobre Israel por medio del rey y los reyes empiezan poco a poco a desviarse. Algunos pecan al comienzo y algunos van a terminar mal. Van a terminar desviando al pueblo, prohibiendo incluso adorar a Dios y rindiéndose ante los dioses paganos. Para cuando llegamos ahí entonces, el Señor los saca de Israel, los saca de la tierra y los exilia. El discurso que Dios les da, la explicación que Dios les da es que si ellos se comportan como pueblos paganos, bueno, entonces los voy a tratar como si fueran pueblos paganos. Así que los saca de la tierra, les quita su bendición, les quita su presencia de medio de ellos y son dispersados sobre la tierra. Allí terminan en Babilonia. En Babilonia entonces, después del exilio, los judíos habían sido exiliados como un juicio. Eso está en la Biblia explícito. Hoy día hay un reconstruccionismo, ¿no? Los historiadores israelíes dicen, no, lo que pasa es que, porque queremos argumentar la posibilidad de seguir habitando en esa tierra aunque Dios lo sacó. Es decir, no, lo que pasa es que en realidad Dios como que ahí no pasó nada de esto y volvimos nomás y está bien, ¿no? Como que hay una dilución de este discurso. Pero la realidad es que Dios había puesto sobre juicio a Israel, los había sacado. Y luego de 180 años en Babilonia, los babilonios habían sido derrotados por los persas y el rey persa les había permitido volver a Judea para reconstruir sus ciudades y su templo. En ese contexto es que se levanta Zacarías. Después del exilio, vuelven a Israel, a Judea se llama en ese momento, y estando allí se levanta Zacarías. Zacarías le habla a un pueblo que se encuentra con un sabor dulce y agraz estando de retorno, porque por un lado están de vuelta en la tierra, por otro lado ni una sola de las promesas grandes que Dios les había dado se ha cumplido. Mira, la gloria de Dios parece mantenerse a la distancia, las antiguas promesas de restauración cósmica todavía no se ven, la restauración del sacerdocio, del templo, con la gloria de Dios viviendo entre ellos, con un Mesías gobernando sobre ellos y por medio de ellos a todas las naciones, no hay nada de eso. Están ahí reconstruyendo algunas ruinas. Eso es todo. Y en ese contexto Zacarías insiste en anunciar que el Mesías vendría, pero vendría no para cualquiera. Vendría para el remanente, el pueblo fiel de Dios. El pueblo que espera la venida futura del Mesías, pero que espera viviendo el presente en fidelidad a su rey futuro. ¿Capturaron eso? El reino de Dios es algo que no aparece solo con Jesús, aparece en el Antiguo Testamento, pero en una promesa para aquellos que vivieran el presente esperando al rey futuro. Si no vivimos el presente esperando el rey futuro, el reino de Dios parece que no es para ti. Hay un libro muy bueno que se llama, de un autor que se llama Juan Carlos Riley, un obispo anglicano. Se llama Santidad, un libraco más o menos largo, pero increíble. Y él dice esto, escandaloso. Él dice, ¿por qué algunos esperan estar en la presencia de Dios al final de los tiempos, si hoy día no quieren estar en la presencia de Dios? ¿Por qué querrías tú, si no te gusta estar ni con Dios ni vivir para Dios, vivir en un lugar donde el centro del universo será Dios? Y nos hace cuestionarnos, ¿no? Quizás hay parte de nuestra vida en la que estamos diciendo, yo quiero estar ahí, Señor, me gustaría estar en la nueva creación, pero la nueva creación se trata de Dios. Dios vive en medio de su pueblo. Algo me pasó ahí con el celular. Sí. El Cristóbal puede ayudar. Gracias, compadrito. Así que, en la medida en que nosotros vamos viendo este desarrollo del reino de Dios, es una promesa para aquellos que esperan a Dios. La nueva creación no está diseñada para parecerle atractivo a aquellos que no aman a Dios. Toda la nueva creación gira en torno a Dios. Solo la voluntad de Dios se hace. Me acuerdo siempre de este ejemplo que en la casa de mi suegro era chiquitito, falleció ya hace algunos años, medía yo creo que quizás menos de 1,50 m ahora que lo pienso, bien chiquitito. Y el departamento de mi suegro, entonces todo estaba abajo.
Y yo siempre estaba en el sofá y tenía una lámpara bonita, como estas de lágrimas, pero era un departamento. Entonces, claro, la lámpara estaba acá. Yo siempre me levantaba del sofá y me daba un cabezazo con esa lámpara. Y es que esa casa está diseñada, estaba diseñada por Él y para Él, no para mí. Así se siente un poco la nueva creación, cuando nosotros nos vivimos transformados por Jesús. ¿Qué vamos a hacer nosotros en la nueva creación si no vivimos hoy día para Él y por Él? El libro de Zacarías comienza con 8 visiones que recorren los capítulos del 1 al 6. En el centro de esas visiones se halla una profecía de la unión entre 2 oficios. Hasta el momento Israel había tenido reyes por un lado y sacerdotes por otro lado, bien separaditos. De alguna manera estos 2 oficios se unirían en un solo hombre, un rey sacerdote que traería consigo por un lado el juicio y por otro lado restauración cósmica. Juicio sobre sus enemigos, sobre quienes lo rechazaran, sobre las naciones paganas, pero por otro lado restauración cósmica de todo el mundo. El capítulo 7 y 8 establecen con claridad que esas promesas no son para todos. Son para el remanente fiel. Y surge esta expresión del Antiguo Testamento. El remanente fiel. Lo que queda, ¿no? El vestigio de los fieles. Que por lo tanto no son la mayoría, sino no serían el remanente. Son una minoría de Israel que ha permanecido fieles, esperando en el presente, viviendo en el presente a la espera del rey futuro. Esa minoría vive el presente frustrante a la luz del futuro glorioso. Vive en la frustración del presente, lidiando consigo mismo, a la luz del futuro glorioso que recibiremos en Cristo. Ellos son por quienes viene el rey sacerdote. Eso está claramente establecido. El rey sacerdote es el que trae el reino de Dios. Y el reino de Dios es para los que esperan al rey. Si no, qué locura es, ¿no? Es como la gente que cuando... voy a meterme en la pata de los caballos, pero cuando votan por un candidato, pero cuando sale el otro candidato igual celebran. No, sí, qué bueno, qué bueno. Pues si votaste por el otro. Algo así, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros celebrando en el reino de los cielos si no esperamos al rey de los cielos? Es una locura. No podemos engañar a Dios. Los capítulos 9 al 11 de Zacarías describen a este rey. Con más detalles se enfocan en él. Este rey no es un rey violento, no es un rey imponente, no es un rey como los reyes de este mundo. No es ni Putin, ni tampoco es Netanyahu, ni ninguno de estos que están de moda hoy día. Ni el Kim Jong-un. Gracias a Dios, porque sería medio... Esa estética que tiene Kim Jong-un a mí no me parece muy atractiva. No es un rey violento, no es un rey imponente que aquí lo que quiere es mostrarle que tiene el poder. Es un rey humilde. Un rey, dice Zacarías, que experimentará el rechazo de su pueblo. Y eso genera el gozo de su pueblo, del remanente fiel. ¿Se acuerdan, no? Gózate, porque tu rey viene montado en un pollino, en el hijo de una burrita. Tu rey no viene con un mazo a exterminar a las naciones. Viene a buscar y conquistar a las naciones. Viene a abrir un camino para las naciones, dentro de las cuales, hermano, estás tú y estoy yo. Los capítulos finales de Zacarías, tiene 14 capítulos, los 12 al 14, describen al rey como un rey que conquista a su pueblo y lo conduce al arrepentimiento. Es una conquista de corazón, que es capaz finalmente de conducir a este pueblo rebelde al arrepentimiento y a la transformación. Estamos hablando con la Lucía, han sido semanas difíciles con la Lulu como papá. Está costando controlarse. Es difícil para uno ver al hijo como fuera de control, ¿no? Y es loco pensarlo, hoy día en un mundo en el que se nos bombardea con tantas alternativas médicas, medicamentos, terapias. Hay 200 terapeutas distintos ahora para cada caso, ¿no? No, es que el terapia ocupacional, no, es que el médico, el psiquiatra, psicólogo. Hay muchas cosas y todas pueden ser buenas, ¿eh? No tengo un problema con ello. Pero en un mundo que nadamos en esa cultura, se nos olvida que nosotros esperamos un rey que es capaz de transformarnos. Que lo más importante que vamos a hacer por nuestros hijos es orar por nuestros hijos. Es pedirle al Señor que nos transforme. Orar con nuestros hijos. Y pedirle al Señor que venga su Espíritu Santo a transformarlos.
Sí, está bien tomar los medicamentos, está bien ir al terapeuta. Pero pucha, que fome que se nos esté olvidando que tenemos un Rey poderoso para conducir y transformar nuestras propias vidas. Esa transformación comienza en su pueblo Israel, pero avanza en el libro de Zacarías. Comienza transformando a este pueblo rebelde. A partir del remanente, transforma la nación y de ahí empieza a invadirlo todo. Empieza a alcanzar a todas las naciones, transformando y renovando el cosmos entero. Y es muy interesante porque yo creo que aquí perdemos de vista esto. Hace 2000 años el mundo era un lugar oscuro, hermanos. Hoy día cuando miramos al mundo sigue habiendo mucha oscuridad. No quiero negarlo ni por un segundo. Pero cuando pensamos en estas profecías, ¿acaso no vemos un avance? Cuando en un país como Chile, literalmente al otro lado del mundo, tenemos derechos humanos, protección de la infancia, tenemos programas diseñados incluso por el Estado, del cual el Nuevo Testamento honestamente espera bien poco, o espera harto mal. Incluso la cultura pagana chilena ha sido afectada por el cristianismo, por la luz del cristianismo. Y hoy día tenemos que decir, si la promesa de Zacarías es que el reino de Dios vendría y comenzaría a transformarlo todo, desde Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, ¿acaso nosotros no somos nosotros testigos de eso y testimonio de eso? ¿Acaso nuestras vidas no han sido mejoradas y transformadas en Jesús? Ciertamente queda un largo trecho, pero ¿acaso nosotros no somos testimonio de eso? ¿Cómo serías tú como papá, como jefe, como esposo, como hijo, si Jesús no hubiera transformado tu vida? Yo no me quiero ni pensar. Aquí nos podemos poner las vestimentas y nos vemos bonitos y nos arreglamos para el domingo, pero en realidad hubiera sido un terrible papá, terrible esposo, si Cristo no hubiera venido a transformarme. Y todos nosotros somos testimonio de esto. Es posible resumir los tres anuncios, en tres los anuncios de Zacarías. El libro entero habla de que en primer lugar el reino de Dios viene para el remanente, no para el aparente. No viene para la iglesia visible, van a decir los teólogos protestantes, sino para la invisible. No para el que parece cristiano, sino para el que realmente es cristiano, en público y en privado. El reino de Dios, en segundo lugar, es un reino que viene a transformar acá. No nos saca de este mundo para abandonarlo, sino que viene a invadir este mundo para transformarlo. Eso nuevamente viene a problematizar algunas de las ideas evangélicas que andan dando vuelta por el mundo. No es para todos. La sola fe es que yo dije, no, me importa un rábano. Zacarías dice, mira, qué lindo lo que te dijeron, pero es mentira. Si tú no vives esperando al rey, si tu vida no declara abiertamente, consistentemente, no con la palabra, sino con tu vida misma, que tú estás esperando, vives en lealtad al rey que vendrá, entonces no eres parte del remanente fiel. Y por lo tanto el reino de Dios no es para ti. Si tú estás esperando consistentemente ser sacado de este mundo para llevarte al otro, hermano, lo siento, pero has creído un mensaje sectario, herético. Ese mensaje, ¿sabes quién lo propuso primero? El griego pagano Platón. El mundo de las ideas de Platón, ¿se acuerdan de eso? Seremos sacados de este mundo inferior y llevados al mundo de las ideas. Otros hoy día, las versiones modernas, ¿no? Los mismos mormones. También otro grupo herético. ¿Qué creen los mormones? Que si te portas bien en este mundo, vamos a salir del mundo y vamos a ser dioses de otros mundos, de otros planetas. No hay nada de eso en la Biblia. Zacarías y toda la Biblia en realidad nos va a decir que Dios viene a transformar este mundo. No viene a sacarnos de este mundo. En tercer lugar, el reino de Dios viene para renovar a su pueblo. Sí, pero esa renovación en su pueblo implica juicio para quienes lo rechazan. Y acuérdense que el precedente de Zacarías es el exilio. El exilio en el que su pueblo rechaza a Dios y es tratado como las naciones. Así que estar en la iglesia no es garantía de que tú tienes la salvación en tu mano porque voy todos los domingos.
Si tu vida no está siendo dispuesta a la luz de Cristo, a los pies de Cristo, si no vives consistentemente diciendo para ti es Señor, para ti es Señor, entonces lo que está ocurriendo es que en realidad vas a recibir juicio, porque hay un rechazo de facto en tu vida. No estoy hablando de aquellos que luchan con su pecado, estoy hablando de aquellos que se han entregado a una vida sin Jesús, sin Cristo. El libro de Zacarías nos recuerda que la venida del reino de Dios es inminente, pero viene a su pueblo fiel. Viene a bendecir a su pueblo fiel, creyente y obediente. Cuando Lutero propuso que la justificación se llevaba a cabo solamente mediante la fe, estaba teniendo esta discusión teológica técnica, específica, que yo creo que está muy por sobre lo que podemos abordar en un sermón. No vale la pena hoy día meternos ahí. No es un tema que defina la vida de la iglesia. Sin embargo, hoy se usan las palabras de Lutero para decir que somos salvos solo por la fe. Dejamos entonces que miles de personas piensen que no necesitan hacer nada para ser discípulos de Jesús. He conocido a gente que ni siquiera cree en Dios, que no participa de una iglesia, ni cree lo que aparece en la Biblia tampoco, pero se consideran cristianos, porque algún pastor confundido les dijo que si repetían esa oración con ellos iban a ser salvos. Diga amén nomás. Y lo único que han hecho en su fe es decir amén a una oración que alguien más hizo. A lo mejor tú hoy día llegaste pensando que eres cristiano simplemente porque perteneces a esta iglesia, porque te bautizaste, porque dijiste amén algún día, en algún momento de tu vida. ¿Has creído el discurso de nuestra cultura popular evangélica que dice que la gente de la iglesia son los que Jesús viene a buscar? Que la gente viene a buscar a los buenos, ¿no? A los bien portados. Jesús viene a buscar a aquellos que van a la iglesia o estoy aquí haciendo un poco de mofa de mi familia, pero que cuando pasan por afuera de alguna animita se persignan. Esos son el pueblo de Dios, ¿cierto? Después descubrimos que algunos que usaban sotana y vestimenta hacían cosas bien oscuras cuando la puerta se cerraba, ¿sí o no? Después descubrimos que algunos de los pastores respetables que aparecían con terno, corbata, hablando en el nombre de Jesús, se robaban millones y millones. Y por detrás de la puerta tenían otras familias y mujeres. Nosotros no podemos caer presos de la idea de que nosotros somos el pueblo de Dios porque sí. No es un sentimiento ni una fe, así como una esperanza vacía. Zacarías ha sido escrito justamente para confrontarnos y animarnos a vivir fielmente en el mundo presente, a la espera del reino futuro. Porque si no vivimos hoy día para Dios, entonces no somos de Dios nomás. Y vivimos en una cultura de la iglesia en la que lo que te estoy diciendo no se va a escuchar mucho, porque es feo decirlo. Voy a ser más honesto con ustedes. Vivimos en una cultura de la iglesia en la que los pastores están atemorizados, amedrentados y son unos cobardes. Y no quieren decir esto para que no se vayan de la iglesia. Porque capaz que me corten el sueldo y me lo tengan que bajar. Hermanos, esta es palabra de Dios. Si tú no estás viviendo para Cristo hoy día, no perteneces al pueblo de Dios. Y si te quieres ir por eso, qué bueno. Una vez le dije a un amigo, qué bueno que te vayas. Por último, estás siendo honesto contigo mismo y estás entendiendo justamente cuál es tu posición delante del Señor. Quedarte aquí en la ilusión de que eres pueblo de Dios, porque gastas 2 horas a la semana en Cristo. Es una locura. ¿A quién estás engañando? Si no vivimos para Dios, no somos de Dios. Se acabó. Vuelve a revisar tu vida. Vuelve a darle vueltas. ¿Cómo estás viviendo? Vuelve a reconocer delante del Señor las áreas en las que estás haciendo eso que sabes que está incorrecto. Si no nos hagamos los locos. Rara vez hay algo que nosotros no nos damos cuenta, sino sí sabemos. Sabemos y nos convencemos de que no. Y peleamos con que no. Y cuando alguien nos dice que está mal, nosotros nos damos la vuelta y parecemos perro muerto, nos damos 1000 vueltas para decir que no. Sí, está mal y sabes que está mal. Revísalo y arrepiéntete delante del Señor. Sé honesto delante del Señor. Vuelve a tomar acciones concretas y tangibles para corregir la dirección de tu vida. Porque no hacerlo, no hacerte cargo de esto, está permitiéndote desviarte del Señor.
Arrepiéntete delante del Señor por todas las maneras en que pretendes que estás viviendo para Él. Y hacemos como que sí, ¿no? Pero en realidad vivimos para nosotros. Arrepiéntete de todas esas prácticas en el trabajo que demuestran, que no trabajas para Dios en realidad, que trabajas para ti. La manera en que tratas a otros, la manera en que lidias con los procesos propios del trabajo, en realidad no son para Dios, son para ti. Arrepiéntete de la manera en que administras tu dinero. Cuando vemos la cuenta bancaria y hacemos la transferencia y gastamos la plata, ¿son para Dios? ¿Le decimos, Señor, esto es para tu gloria? ¿Podemos decirlo? En realidad es para nosotros, para nuestro deleite, para nuestro placer, para nuestra gloria. Nuestra agenda. Cuando corremos detrás de las cosas que este mundo corre, cuando dejamos muchas veces a nuestras familias de lado, porque queremos simplemente impresionar a ese jefe o a esa otra persona, o correr por los sueños que el mundo dijo que teníamos que tener, ¿estamos viviendo para Dios o estamos viviendo para otros? Yo preguntaba esto esta semana mientras preparaba el sermón y decía, Señor, tú sabes que a mí me gustaría hacer un doctorado. Ay, Señor, yo no quiero hacer eso. Qué miedo me da sentir que quiero hacer algo simplemente para impresionar a otros. Es un camino de muerte. Para mí y para ti, hermano, es un camino de muerte. No sea que el Mesías venga, que no sea que Él vea nuestras vidas y tenga que decir, no, estos no son míos. No sea que revise nuestras vidas Él con honestidad y aunque nosotros nos engañamos muchos, tenga que decirnos, estos no viven para mí, así que no deben ser míos. Hermano, que nuestras vidas nos distingan claramente, no solo del mundo, sino del falso cristianismo que se ha instalado como la norma en las iglesias cristianas. Que nuestras vidas declaren para el mundo y para nuestro Señor, que es más importante todavía. Que nosotros realmente somos el remanente fiel. Que nuestras vidas realmente queremos vivirlas en lealtad a Él y a nadie más. Hermanos, somos un desastre. Nadie está hablando aquí de perfección. Vamos a caernos 10.000 veces en el camino. Y nuestro Dios es paciente y amoroso. Pero que nuestra vida, nuestro intento, nuestros porrazos digan una y otra vez, para el Señor, solo al Señor la gloria. No a nosotros, Señor, sino a ti sea la gloria. ¿La fe realmente es necesaria para un cristiano? Sí. Y los protestantes creemos que es imprescindible para ser salvo. La pregunta es, ¿qué significa creer? Zacarías nos enseña que la fe cristiana no es meramente una creencia. No tiene que ver meramente con lo que creemos en la cabeza o en la guata, porque como que me cae bien. Es una confianza que nos conduce a una lealtad práctica. Es una confianza personal. Personal, no es una confianza intelectual. Yo creo que estos eventos podrían haberse llevado a cabo a lo largo de la historia. Me parece que lo más probable es que realmente haya existido Jesús. Eso no es fe. Fe es personal. Yo tengo una confianza en el Rey Jesús, que es una persona. Y en esa persona, sobre quien yo he puesto mi confianza, yo además deposito mi lealtad. Para Él vivo. Soldado de Él soy. Y a Él me rindo. Mis preferencias las someto a su voluntad. Voy a decirlo, ahora que estamos en vísperas de tanta fervor político. Mis preferencias políticas las someto a Él. Mis ideas teológicas, no, porque yo creo que mi reflexión dice que las someto a Él. Si vemos en la Biblia algo que contradice nuestras ideas preconcebidas, Señor Jesús, perdónanos. Tú eres el Rey de la iglesia, no nosotros. La vida cristiana está definida por una fe que es leal. Se celebra en una confianza certera en la fidelidad de nuestro buen Dios, que nos lleva a vivir en obediencia y fidelidad hacia Él en todas las áreas de nuestra vida. Esos son los verdaderos creyentes, esos son el verdadero remanente fiel, esos son los que van a recibir y reinarán en el reino de Dios. Son ellos los que disfrutarán de los beneficios de la venida del Mesías, cuando venga y vuelva en gloria. Porque Él vino y en su venida comenzó a traer su reino. ¿Se acuerdan de esto? Vino en humildad, comenzó a traer su reino, comenzó a expandir la transformación hasta los confines de la tierra en Chile. Pero advirtió que Él volvería.
y que mientras Él vuelva nosotros estamos llamados a vivir velando. Me gustaría terminar este sermón con una imagen, una parábola, una ilustración que Jesús ofrece. En Mateo 25, nuestro buen Señor le dice esto a sus discípulos. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al novio a recibirlo. 5 de ellas eran insensatas, y 5 prudentes. Las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, no se prepararon. Pero las prudentes tomaron aceite en frasco juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, escucha, Jesús, no, pero si Jesús dijo que iba a volver al tiempo. Al tardarse el novio, pero Señor, ¿cuándo viene, Señor? Esta vida es tan difícil. Al tardarse el novio, tomaron los frascos de aceite. Al tardarse el novio, a todas las de sueño, y todas se durmieron. A veces nosotros también nos quedamos dormidos. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas les dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismos. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor. Esa frase ya la dijo Jesús. Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: no las conozco. Jesús termina diciendo en el versículo 13: velen, pues no saben el día ni la hora. En la espera, frustrante sin duda, pero en la espera demorosa del reino de los cielos consumado en Cristo, nosotros estamos llamados a vivir preparados, velando, despiertos, atentos, para que cuando llegue el Rey, cuando llegue el novio, nosotros digamos: Señor, aquí estamos, te estábamos esperando. No sea, hermanos, no sea que el Señor nos tenga que decir: no los conozco. Mantengámonos alerta, que nuestras vidas, que nuestras decisiones, que nuestra conducta familiar, laboral y ciudadana dé cuentas de que vivimos a la espera de nuestro buen Rey. Que nuestra vida sea tan distinta que nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, tengan que decir: este compadre vive para alguien más. Esta comadre está viviendo para algo más que yo no conozco. Vive en lealtad para un Rey que yo no conozco y me gustaría conocerlo. Oremos para que así sea. ¿Les parece? Padre Celestial, te damos gracias por el mensaje de Zacarías. Gracias porque nos da duro, Señor, a este pueblo reunido de vuelta del exilio, pretendiendo que ellos son el remanente. Les dice: el reino de Dios vendrá solo sobre los fieles. Y nosotros aquí reunidos pensando quizás que el domingo por la mañana somos los pocos que llegamos, y tendemos a decirse también: Señor, oye, Señor, pero si nosotros somos los fieles, mira, llegamos el domingo. Padre, te suplicamos que tú derrames esa transformación que has prometido en Cristo, para que nosotros seamos transformados. Tenemos corazones indómitos, Señor, necios, insensatos como las novias, y necesitamos que tú transformes nuestros corazones en corazones sensatos, sabios, prudentes, para vivir a la espera de ti. Señor, no nos permitas creer que podemos engañarte, y ayúdanos a vivir realmente las 24 horas del día, sabiendo que podemos servirte a ti, porque te esperamos, Señor, a ti. Y Señor, te suplicamos que nuestras vidas sean consistentes con ese momento en el que te miremos venir, para que podamos escuchar tus palabras. Y en vez de decir no los conozco, que podamos escuchar: siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Y ayúdanos a escuchar el mensaje de Zacarías consistentemente en nuestra vida.
en el nombre de Jesús.